GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: reforma de subcontratación laboral, con la participación especial del maestro Pedro Alberto Zapata Barajas, quien es maestro en Derecho Fiscal y Administración Tributaria por la Universidad Anáhuac, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, especialista en Derecho Fiscal y Administración Tributaria. Cuenta con más de 2 años de experiencia en materia tributaria, asesoría, consultoría, litigio fiscal y fiscalización. Asimismo, cuenta con capacitación en áreas de inteligencia emocional y relaciones laborales e interpersonales. Asociado del área de litigio fiscal y consultoría en Basham Rinch y Correa SC. En la conducción contaremos con la participación del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Buenas tardes a todos, sean bienvenidas, bienvenidos. Hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, nuestro mayor reconocimiento a todas las mujeres en este día tan importante, en la lucha por conseguir la igualdad, la equidad. Ahí van echándole ganas. Hay muchos hombres que las estamos apoyando en esta conquista, ¿no? Para que la logren. Les mandamos nuestro mayor de los reconocimientos y un fuerte abrazo a todas y cada una de ustedes, ¿no? Gracias por acompañarnos en una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Y tenemos el día de hoy aquí a mi buen amigo Pedro Zapata, que nos está preparando un tema que nos va a exponer el día de hoy, un tema muy interesante y también muy en boga en nuestro país. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu casa. Hola, Juan Manuel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y al contrario, un gusto para mí poder compartir de nuevo aquí con ustedes en este foro y en este programa tan especial. Un tema que, como bien comentas, de mucha importancia y muy relevante actualmente por la próxima publicación de esta reforma. Sí, es que ha sido un tema muy importante. O sea, es raro que los temas tributarios no son muy dados a llegar a los medios de comunicación, salvo partes muy específicas. Cada año que aprobaron que es el presupuesto de egresos y que la ley de ingresos, o sea, pero no son temas muy recurridos. Sin embargo, en estas últimas fechas, estos aspectos no podemos dejar de relacionar ya, porque en el imaginario colectivo así se está planteando, que lucha contra evasión fiscal y malas prácticas, lucha contra outsourcing. El outsourcing es malo, el outsourcing es un cáncer contra el cual debemos de luchar, y por otro lado tenemos una posición de no, espérame, si se quita el outsourcing, México se va al caño y se van a perder millones de empleos. Entonces, pero bien no queda claro por qué. O sea, no sé si pudieras tú ayudarnos a entender este tema que tiene que ver mucho con eso que acabas de hablar, que es la reforma en materia de subcontratación, pero no sé si pudieras darnos contextualizarnos en dónde estamos. Claro que sí, muchas gracias. Y mira, justo para poder platicar del porqué de esta iniciativa, que si bien ya tiene varios años comentándose el famoso tema del outsourcing, insourcing o subcontratación laboral, el nombre con el que le conozcan o le gusten llamar a esta prestación de servicios, creo que es importante contextualizar un poco respecto de los antecedentes. ¿Por qué? Porque, como bien decía, pues tenemos muchos años hablando de esto, una práctica satanizada por las autoridades, tanto laborales, fiscales, de seguridad social, y que lamentablemente hoy en día no se ha podido lograr un objetivo, que es evitar los abusos, esquemas agresivos y las malas prácticas que se originan a través del tema de subcontratación laboral, outsourcing, insourcing, que, como un preámbulo muy importante para efectos de la audiencia y contextualizar un poco, es, en efecto, en materia legal, tratándose ya sea de las leyes laborales, las leyes fiscales, de seguridad social, incluso hasta comerciales y civiles, debemos de entender algo muy importante. Nosotros utilizamos el término de outsourcing o de insourcing, subcontratación laboral, y le damos un contexto dependiendo de quién es quien le presta el servicio. El outsourcing se entiende principalmente con aquellas empresas terceras que no forman parte de un grupo, y por ello se denomina como outsourcing. Simplemente es la prestación de servicios por parte de un tercero independiente que no forma.
A su vez tenemos el insourcing, que es una misma prestación de servicios, nada más que con la característica particular que en este escenario el patrón o el que me presta los servicios es una empresa relacionada con este grupo dentro de toda la sociedad corporativa. Y bajo estos dos contextos del outsourcing o el insourcing, poniendo este pequeño preámbulo, es importante señalar que para efectos legales no hay una distinción entre el outsourcing o el insourcing. Es una prestación de servicios que existe entre dos compañías, pueden ser relacionadas o no, y esto es muy importante para efectos de lo que vamos a platicar más adelante de la reforma y de todas las inquietudes que está teniendo el sector empresarial en México y principalmente los extranjeros, los accionistas, los inversionistas que tienen su capital puesto aquí en México para poder obtener alguna utilidad derivada de sus actividades comerciales. Y algo también importante a señalar aquí, que justo ya es tema y que se está discutiendo y lo vamos a platicar más adelante, es la famosa participación de las utilidades a los trabajadores en la empresa, la famosa PTU. Es algo cierto, no es desconocido de nadie, que antes no se mencionara o no fuera tan público, es una de las principales razones de por qué hoy tenemos un esquema de subcontratación laboral, ya sea a través de un outsourcing o de un insourcing. Era un tema muy delicado que no se comentaba y sin embargo hoy en día sí lo tenemos, pero eso entramos en materia un poco más adelante. ¿Qué sucede con la subcontratación laboral? Podrán recordar que en 2012, con la salida del presidente Felipe Calderón, uno de sus últimos actos fue en materia legislativa proponer una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y esta reforma es por primera ocasión donde se pretendió o se definió lo que es una subcontratación laboral. Esta tercerización del personal, ya sea una empresa relacionada o una empresa tercera independiente, para que se hiciera cargo de la administración del personal y esta es la que tuviera la responsabilidad laboral frente a los trabajadores. En términos generales, la subcontratación laboral, como está hasta hoy en día, porque no se ha publicado, bueno, no ha entrado en vigor, no se ha aprobado esta reforma de subcontratación laboral, la tenemos regulado en la Ley Federal del Trabajo, artículos 15A al 15D y algunos relativos a las sanciones, en el que te establece palabras más, palabras menos, que la subcontratación laboral es aquella por medio de cual un contratista, que es el prestador de servicios en términos sencillos, ejecuta tareas o actividades en favor de un contratante, que es quien solicita los servicios. La característica que pone la Ley Federal del Trabajo es que el contratista lo realiza con su propio personal bajo la supervisión de quien recibe el servicio o de quien se beneficia de estas actividades. Tiene que estar por escrito y hay tres características muy importantes que hoy en día podemos ver reflejadas en la iniciativa. ¿Cuáles son estas? Que los trabajos tengan un carácter especializado. Lamentablemente, desde 2012 no tenemos una definición legal de qué se entiende por especializado. Lo que siempre se ha comentado es toda aquella actividad que sea distinta de tu objeto social o de lo que tú te dediques per se. ¿Por qué? Porque si retomamos un poco el contexto del outsourcing o esta tercerización de personal a nivel global, principalmente Latinoamérica, que es donde más lo tenemos, se entiende la tercerización de personal o el outsourcing como aquella facilidad de poder contratar servicios que te ayuden a tu objeto social, a tu actividad preponderante. Actividades auxiliares que como hoy en día conocemos puede ser todo lo que se denomina back office, temas administrativos, tu área legal, tu área de impuestos, tu área contable, de comercio exterior, operativa, marketing y así me puedo seguir. Todas estas eran las que principalmente se consideraban como auxiliares y de tercerización para que una empresa que se dedica a vender llantas se dedicara exclusivamente a vender llantas, fabricarlas y con eso generar utilidades. Esta es una de las características por servicio especializado, que como comentaba, no tenemos una definición legal, sin embargo es lo que se llevó a una conclusión en el medio. Entonces, en esta parte, déjame que te haga una pregunta. A estas empresas que, pues hubo una tendencia para que nuestras empresas tuvieran objetos sociales amplísimos y que iban desde
servicios de administración administrativa, altamente administrativa, hasta organizar peleas de gallos, ¿no? O sea, eran unos objetos sociales en los que entraba absolutamente todo, ¿no? Este aspecto de la subcontratación les pega ahí, ¿no? Porque al tener un objeto tan amplio, ya sería más difícil, entendería yo, que pudieran subcontratar actividades. Así es, y esto es donde empieza a ser un poco la sinergia en materia laboral, fiscal y creo que puedo decir hasta corporativa por el tema de los estatutos sociales de las entidades. ¿Por qué? Porque como bien mencionas antes, los objetos sociales eran tan amplios como la imaginación del notario o de la persona que constituía la entidad lo pudiera así plasmar. También, ¿por qué? Porque anteriormente, y no es que ya no sea una práctica, pero en materia fiscal, las deducciones, por ejemplo, tus gastos normales corrientes, tienen que ser estrictamente indispensables. Tienen que estar vinculados con tu actividad, con tu objeto social, que te da una tendencia a generar una utilidad. Entonces, para que todos aquellos gastos que tú hicieras no pudiesen ser cuestionados por las autoridades, es que los objetos sociales eran tan amplios para decir, oye, es que yo también tengo este gasto administrativo, este gasto de mis abogados, este gasto de mis auditores, de mi gente comercial, de marketing, que están vinculados dentro de mi objeto social. Entonces, es un gasto estrictamente indispensable y una razón del por qué tú encontrabas, como bien decías, empresas que hasta pelea de gallos podían hacer. Mandar cohetes, como le gustaba decir a un muy buen amigo mío. Es que ¿cómo va cambiando, no? Digamos, viéndolo todo como un engarce, esto nos pega para temas de 69B de Código Fiscal de la Federación. Un objeto amplio nos va a reventar a la empresa. Y por lo que estoy entendiendo ahora, en materia de subcontratación laboral, un objeto amplio me va a pegar en el aspecto de la subcontratación. ¿Cómo digamos, y para, digamos, poner las bases de lo que nos vas a platicar de la reforma? Este punto de la subcontratación, hay una definición ya legal de lo que debe de entenderse por subcontratación con las características tan particulares que nos acabas tú de referir. Pero ¿cómo podríamos nosotros entender ahora que esta subcontratación, que por lo que entiendo es necesaria, podríamos diferenciarla de esa subcontratación que no es necesaria o que está teniendo o que es lo que ha movido a las autoridades a presentar esta reforma en la materia? Por supuesto, mira, aquí hoy en día lo que tenemos vigente en la ley es esta definición todavía en la Ley Federal de Trabajo de subcontratación laboral. ¿Qué es lo que propone la reforma? Y entramos más adelante ya con las especificaciones y los detalles. Lo están vinculando precisamente con el objeto social y con la actividad económica, para que todo aquel servicio que tú contrates o subcontrates, pero esté vinculado con tu objeto social y con tu actividad económica, se va a considerar como esa subcontratación laboral que se está buscando prohibir a través de esta iniciativa. Es decir, si tú hoy en día tienes el objeto social tan amplio como fue tu imaginación y aún así después de esta entrada en vigor continúas con él, puedes entrar en problemas laborales, fiscales, incluso hasta penales, porque esta subcontratación laboral que va a estar prohibida tiene injerencia también en un ámbito penal. Wow. A ver, actualmente ha sonado mucho en medios el tema de esta persona que le dicen el rey del outsourcing, que no vamos a omitir sus nombres para evitar demandas, ¿verdad? Pero así lo conocen, ¿no? Como el rey del outsourcing. ¿Qué fue lo que hizo el de malo? O sea, digamos, grosso modo, digo, sin conocer ni la carpeta de investigación ni absolutamente nada, pero ¿qué fue? O sea, para, digamos, tengamos el ejemplo base de lo que la autoridad busca prohibir con esta reforma que nos vas a platicar ahorita. ¿Qué es lo que estaba mal? ¿Cómo fue que se abusó de esta figura de la outsourcing? Porque entiendo que quieres que solamente subcontrate determinado tipo de actividades, pero ¿qué fue lo que se hizo mal? Tú tocaste un punto que me llamó mucho la atención, esto de la PTU. O sea, lo que principalmente se busca es afectar la PTU, pero yo también por ahí he escuchado que hay uno de los más inconformes con este tipo de actividades es el Seguro Social, ¿no? No sé si nos pudieras dejar ver ahí
qué es lo que no le gusta a la autoridad que hicieron, ¿no? Claro, por supuesto. Y es lo que se está buscando justamente también inhibir ahorita con esta reforma, pero es una práctica que ha venido de muchos años atrás. Y son estas prácticas agresivas, o incluso en algunos escenarios hasta ilegales. ¿Qué es lo que sucede y cómo se plantean en la práctica estos esquemas? La afectación la voy a dividir en 3 pilares. Uno es el laboral, que tiene la afectación del trabajador, en virtud de que no cuenta con todos los beneficios laborales establecidos tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos los de seguridad social, que tenemos en este pilar 2 afectados, que es otra vez el trabajador y el Estado por la falta de recaudación de las cuotas patronales. Y tenemos un tercer pilar, que es el fiscal, donde el afectado principalmente es el erario público por la falta de recaudación. Estos esquemas, hay 2 escenarios que pueden ser independientes o pueden estar vinculados. Uno de ellos es a través de la simulación de operaciones. La empresa que se dedica o que se encarga de la administración de la nómina puede estar emitiendo facturas por cantidades que no corresponden a la realidad o por actividades que incluso nunca se llevaron a cabo. Es ahí donde tenemos una primera afectación al erario, porque quien está pagando esa factura está haciendo una deducción de ese gasto y adicionalmente está pagando un IVA que le fue trasladado por este famoso prestador de servicios. Aquí algo que es completamente de conocimiento público es que ese IVA que se le paga a quien presta el servicio lo recibe y está obligado a enterarlo al erario público, en lugar de enterarlo al erario público se lo queda. Y entonces ahí es donde empezamos a ver un menoscabo en la recaudación por parte del erario público. Y ahora si nos volteamos hacia el otro lado para ver la afectación de los trabajadores, ¿qué sucede? En algunas ocasiones, este tipo de empresas con esquemas agresivos lo que hacen es dan de alta al trabajador ante el Seguro Social, no con su salario real. Ejemplo, un trabajador gana 20,000 pesos y sobre esos 20,000 pesos debería estar pagando sus contribuciones de impuestos sobre la renta y las aportaciones al Seguro Social de acuerdo con ese salario. Sin embargo, lo que hacen estas planeaciones agresivas dan de alta al trabajador con 1 o 2 salarios mínimos, lo que representa automáticamente que las cuotas sean inferiores a las que se deberían de estar pagando en realidad, y se le expide un CFDI de sueldos y salarios por esa cantidad mínima, que no está sujeta a retención del impuesto sobre la renta, porque no llega al umbral para que suceda esta retención que está obligado a realizar el patrón frente a sus trabajadores. Y la diferencia de su salario se lo da por conceptos que estas empresas con planeaciones agresivas estiman exentos. Entonces, tenemos allí que alrededor de 19,000 pesos, 18,500 en este ejemplo de un trabajador que gana 20,000, no se está pagando el impuesto sobre la renta que debería contribuir o debería pagar el trabajador por este salario. Entonces, al momento de dar de alta al trabajador con este salario mínimo o 2 salarios mínimos, lo que sucede es que el Instituto Mexicano del Seguro Social no está recaudando las cantidades que efectivamente requiere. Y más allá de esa afectación, que es muy grave y muy importante para el erario público, tenemos la afectación propia del trabajador. ¿Por qué? Porque este trabajador pudo haber estado 40 años bajo un esquema así, trabajando arduamente sus jornadas laborales, tiempo extra, etcétera, y el día que llega a su jubilación se da cuenta de que no le van a pagar lo que realmente le correspondía. Digo, estamos hablando de los que tuvieron la suerte de la ley anterior, que todavía tienen sujetos, o son sujetos a este beneficio de la pensión por parte del gobierno, reciben una pensión mínima, a pesar de que sus ingresos no hubieran sido los que efectivamente declaró el patrón bajo este escenario. Y por otro lado, también una afectación muy importante es como cualquier trabajador, tenemos el derecho de poder solicitar un crédito al Infonavit, pero este crédito está sujeto a, de acuerdo con la capacidad económica que tengas de poder pagar un préstamo. Entonces, si tú estás dado de alta con 1 o 2 salarios mínimos, el Infonavit no tiene la información o no cuenta con el detalle de que te puedas autorizar un crédito estimado 500, 1 millón, etcétera, o sea, la cantidad que tú solicites para poder adquirir tu propia vivienda, en atención únicamente a que esta empresa no te reportó como debía de, y se te está negando un acceso a un derecho que tú tienes. Ah, no, pues con razón están enojados con este señor. No, bueno, pues sí, ya lo entendí. Y ante este escenario,
es que se plantea la necesidad de llevar a cabo esta reforma a la que tú nos vas a acercar. Exactamente, sí, la finalidad es, y como mucha parte del speech que ha dado este actual gobierno es, vamos a combatir la ilegalidad, vamos a combatir a aquellas personas que están teniendo enriquecimiento ilícito, y una de estas actividades o uno de estos principales sectores donde se está llevando a cabo este enriquecimiento ilícito es a través de las empresas que tienen esquemas agresivos de subcontratación laboral y de aquellas empresas que, los famosos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, que como te comento están conexos. En algunas ocasiones tienes a la misma empresa que tiene esta administración de nómina y que a su vez tiene esta coloquialmente conocida como venta de facturas. Entonces, con la finalidad de atacar este sector ilegal, es que se está implementando o se está buscando inhibir un poco a través de esta reforma de subcontratación laboral. A ver, platícanos, ¿cómo viene el carambazo? ¿Qué es lo que están planteando? Y en resumen, lo que se está buscando es prohibir de tajo que tú puedas subcontratar servicios que estén vinculados con tu objeto social o con tu actividad económica. Con ello, de cierta forma están buscando o están tratando de justificar la modificación para que ya no existan estas empresas famosas de outsourcing. Sin embargo, en mi opinión particular, no es la mejor manera porque no todas las empresas contratan o tienen empresas, ya sea de outsourcing o de insourcing, que estén bajo este esquema. Sin embargo, lo que se ha comentado en muchos foros, en la Cámara de Diputados, en las distintas comisiones que están involucradas en este proceso legislativo, están pagando justos por pecadores. Y lo impresionante es que si saben perfectamente cómo es el sector, cómo funciona, deberían, en mi opinión, implementar medidas que ataquen únicamente este sector. Una de ellas, por ejemplo, y lo mencionabas anteriormente, el 69B. Toda esta batalla contra el crimen organizado inició o se plasmó ya legalmente cuando iniciamos con todo el famoso tema del 69B. Sin embargo, no ha sido suficiente, estoy de acuerdo. Pero eso, llevarlo a un extremo donde vas a afectar la inversión y vas a afectar empresas nacionales e internacionales que están llevando a cabo actividades lícitas, comerciales, bajo el marco de la ley, van a tener un impacto muy grande por toda esta modificación, tanto en materia laboral, corporativa, fiscal, porque no es simplemente, como lo han comentado en algunos foros los representantes del gobierno, es tan sencillo que ya no tengas tus trabajadores en otra empresa, contrátalos todos en la misma y ya, se acabó el problema. La verdad es que si fuera así de sencillo y no tuviera un mayor impacto, pues yo creo que muchas empresas así estuvieran. Sin embargo, la realidad es que creo que están dejando de contextualizar o están dejando de ver la película completa de todas las implicaciones que puede tener estos movimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede tener? ¿Cómo afectan a la empresa? O sea, está bien, yo ya quiero cumplir con todo y, a ver, yo voy a tener todos mis trabajadores contratados directamente por mí. ¿Qué es lo que le puede pegar a la empresa? A la empresa principalmente, aquí ya es un tema meramente económico. ¿Por qué? A la inversión, hay que contextualizarlo y todo esto es muy importante por el tema de la PTU. Aquí nada más voy a hacer una pequeña referencia sobre la PTU, es importante. O sea, esto tiene muchísimos años, si no me equivoco, 1962, 3 por ahí inició en México, y desde entonces los patrones, las empresas tienen la obligación de pagar esta PTU. Se estuvo haciendo unos años, sin embargo, tenemos que considerar que México es un país, una jurisdicción compleja tributariamente y también cara a comparación con el mercado. México es un país de mucha maquila, México es un país principalmente trabajador, que el inversionista extranjero voltea mucho a ver, gracias a las bondades, terreno, clima, todo lo que tiene México es impresionante para que un inversionista extranjero quiera venir a poner sus plantas. Así lo vemos con las grandes automotrices, lo vemos con mineras, lo vemos con muchísimas empresas de diferentes sectores. Pero para que esta empresa venga a poner su negocio en México de toda la producción y no se vaya a algún otro país como una competencia fuerte, es Asia en general, Vietnam, Tailandia, países que cuentan con una mano de obra más económica comparado con Estados Unidos, por ejemplo, y también pueden tener cierto tipo de beneficios, pues tienes que analizar cuáles son todas las implicaciones que tienes. Para ello, de entrada simplemente tenemos una tasa corporativa del 30%.
Entonces, el empresario ya sabe que de sus 100 le van a quitar el 30%, digo, aplicando la fórmula, ingresos, deducciones, etcétera, pérdidas, vaya, pero de entrada es un 30%. Adicionalmente, a partir, si no me equivoco, desde 2014 tenemos un impuesto adicional, una retención del 10% a los dividendos, a las utilidades que tú le vas a mandar al dueño o a la persona, al inversionista de todo lo que se generó en México. Entonces ya no estás hablando de que le vas a quitar 30, le vas a quitar 40. Y adicionalmente de esos 40, tienes otro concepto que no le puedo llamar impuesto, que es la famosa PTU. Y esa famosa PTU es otro 10% respecto de todo lo que tú estás ganando en México. Entonces el inversionista viene, oye, yo gano 100, pero me están quitando 50, ¿qué tan competitivo es frente a otros mercados donde me ofrecen probablemente mismas características de cuestión laboral, seguridad, política, que lo hace un poco complejo? Si nosotros vemos la PTU a nivel Latinoamérica, tenemos países que también la pagan. Tenemos a Chile, tenemos a Perú, Venezuela y Brasil. Nada más que cada una tiene sus particularidades, disculpa. Por ejemplo, México y Perú, la PTU se determina bajo el mismo concepto o bajo la misma mecánica, que en resumen es el 10% de la renta gravable del impuesto sobre la renta. Y todo esto se reparte en los trabajadores en partes iguales, proporción de los días trabajados en el año y otra proporción de los salarios devengados en el año. Nada más que aquí la única y muy importante diferencia que tenemos con Perú es que en Perú sí existe un límite, y eso es algo que se está comentando ahorita en la Cámara de Diputados y se ha comentado en algunos otros foros. El límite que tiene Perú de pagar la PTU, a pesar de que pueda acceder por esta base gravable del 10%, es de 18 salarios mínimos mensuales del trabajador. Sin embargo, en México no tenemos un tope. Hay empresas que generan utilidades que puede significar que el puro pago de la PTU a su trabajador represente un hasta 500% más de su salario anual, únicamente por este pago. Entonces, es importante considerar ese punto. Y si también me lo llevo más con otros países que comentaba, por ejemplo, Venezuela es con base en el 15% de su renta gravable. Tiene un máximo que equivale a 4 meses de salario y 2 meses a las empresas que tienen menos de 50 empleados. Chile lo calcula a partir del 30% de su renta gravable y el empleador, en este caso el patrón, tiene la posibilidad de cambiar la base de distribución y tiene un tope de 4.75 salarios mínimos. Brasil, a pesar de que también tiene este beneficio en su constitución, no está regulado como en México, en Chile o Perú, que comentaba anteriormente, porque en Brasil lo que se establece es esta posibilidad de acordarlo mutuamente entre los trabajadores y los empresarios. Mentiría si te doy mayor especificación, pero es simplemente un convenio entre ambas partes y así es como se establece. Entonces, si nosotros comparamos el tema de la PTU en México versus el resto de Latinoamérica, la verdad es que la desproporción es inmensa, porque nosotros aquí no tenemos un tope y podemos pagar cantidades exorbitantes únicamente por este beneficio que, como te comentaba, o sea, viene de muchos años atrás, fue un logro del sector trabajador, del sector obrero, muy reconocido, se sabe y se tiene que pagar. Sin embargo, la desmedida o la falta de regulación al respecto en cuestión de la cantidad que puede llegar a recibir el trabajador, creo que es algo muy importante. Y además, fiscalmente, ¿qué efecto le puedes tú dar al pago de esta participación de los trabajadores en la utilidad? O que ya la pagaste como se encuentra actualmente. Después, ¿qué se hace? O sea, yo como patrón, que ya pagué esa PTU, ¿qué hago con ese pago que realicé? ¿Lo puedo deducir? Mira, es un tema sin entrar en mucha especificación. No es una deducción per se, no lo digo yo, lo dijo la Suprema Corte de Justicia en algún precedente muy importante, que este tema de la PTU no es una deducción autorizada por la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, sí se puede disminuir. Tiene un tratamiento un poco distinto o tiene características o reglas distintas de una deducción que tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Pero en principio sí es algo que puedes disminuir para efectos tributarios en el ejercicio siguiente del que la pagaste. Entonces, poniéndome del lado del empresario. Hablabas de una carga tributaria entre impuesto corporativo
más impuesto sobre dividendos que se va al extranjero, más distribución de PTU, más, aquí entraría también la carga social que debe de cubrir el patrón por cuenta de los trabajadores, ¿no? En materia del seguro, bueno, el de riesgo de trabajo, pero el de sesentena de edad avanzada y vejez, el de jubilación, el de retiro, perdón, el de retiro, sesentena de vejez, guardería, que son a cargo del patrón. Y entonces la carga tributaria total, hablabas de un 30 más un 10 más un 10, ¿no? Más lo que implicaría el pago de la seguridad social a su cargo. No, pues sí, también como que sí les duele, ¿no? No, y ya nos quedamos un poco cortos. Si le sumamos impuestos locales, el impuesto sobre nómina o dependiendo del tipo de la actividad de cada uno de cada empresa, pues tenemos otro tipo de impuestos. Tenemos impuestos ambientales, tenemos impuestos al tabaco, bebidas alcohólicas, gasolinas, a los alimentos con alta densidad calórica. O sea, tenemos muchos otros factores que juegan en esta fórmula. Digo, aquí me fui nada más al contexto más general y ya estábamos hablando de un 50%. No, pues sí se ve, no, ahí se entiende que sí, oye, es que no la muere. Y esta reforma que nos comentas en materia de subcontratación, que digamos es una de las principales herramientas, entiendo yo, que utiliza el empresario para tratar de disminuir esta carga, desconoce, o sea, está desconocida todas estas vertientes, se centra en el aspecto, digamos, preponderantemente recaudatorio y de protección, veámoslo así, al trabajador o al aspecto laboral de esta relación contractual entre patrón-trabajador, pero desconoce o deja de lado o ignora, disminuye el impacto que a su vez va a tener para el empresario. Aquí, digamos, tú haces referencia al empresario que viene y coloca su inversión en el país, pero también debe tener una carga muy impactante para el empresario local, ¿no? Por supuesto, o sea, esto no discrimina, o sea, no es que sea un inversionista extranjero contra los que hoy en día se tiene una pelea pública, por llamarlo de alguna forma. Esto también impacta al empresario mexicano, el empresario que tiene sus tiendas, su negocio, de lo que sea, el empresario mexicano también tiene que pagar esta PTU. O sea, afecta a todos en México. No, y es que es irrelevante, porque a ver, en todo lo que escuchamos o lo que se está tratando de generar o lo que se permite ver en los medios de comunicación es que prácticamente el empresario es un sátrapa, ¿no? Que es un abusador de los derechos de los trabajadores, que quiere enriquecerse nada más a costillas de ellos, es un explotador, pero pareciera ser que no es tan blanco o negro, ¿no? Porque lo planteé como outsourcing bueno, outsourcing malo, el abuso de la figura del outsourcing, la explotación de los trabajadores, no sé, el timo, el engaño, la erosión a la base de tributación. Pero creo que es un problema más complejo. O sea, por lo que nos estás platicando aquí, el problema no es tan claro de que verdaderamente con esta situación o con esta reforma se vaya a atender de manera plena la problemática actual y la problemática que se va a generar con esa reforma, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque con esta reforma, la verdad es que las empresas que hoy en día venden facturas, o estas empresas que tienen su nómina de outsourcing a través de este esquema agresivo, difícilmente van a desaparecer en su totalidad. Sí están tratando de evitar algunos abusos, puede que se lleguen a lograr, pero no en la medida probablemente o se vaya a lograr el objetivo con el cual están vendiendo esta reforma. ¿Por qué? Porque esta erosión de la base sí puede estar vinculado con el tema de subcontratación laboral, pero es principalmente las empresas que están comprando facturas y las que los están vendiendo. Todo este tema también muy vinculado con el IVA, que es dinero que va circulando entre empresas y en algún momento se pierde de alguna forma ese registro de dónde quedó el IVA y la verdad es que nunca lo enteraron por la figura del acreditamiento. Incluso hay esquemas tan agresivos que todavía llegan a generar saldos a favor que
perdón la expresión, pero van con el cinismo y todavía se lo solicitan al SAT en devolución, sabiendo que es dinero que nunca les correspondía y todavía lo piden y se los dan, que es lo peor del caso. Sí, entonces, sí me ha tocado ver esas cosas. Sí, no, es un tema bastante delicado y justo por eso ahorita, de 2012 que vino esta reforma, como iniciamos la conversación, a partir de 2014 fue más o menos cuando empezaron con este vínculo entre subcontratación laboral y la materia tributaria. Todo esto, ¿por qué? Porque se dan cuenta de estas empresas de nómina que no tienen bien a sus trabajadores, pero que a su vez también están facturando servicios simulados o inexistentes, están generando saldos a favor de IVA, o bien incluso ni siquiera están pagando el IVA que les es, bueno, que le trasladan a quien le prestan el servicio y este a su vez se lo paga. Tratan de poner como este candado, ok, si no te puedo agarrar desde un punto de vista meramente laboral, entonces te voy a tratar de intentar agarrar por un punto de vista tributario. ¿Cómo es? Oye, pues ese IVA ya no te lo voy a poder hacer acreditable, ese gasto que tú estás deduciendo ya no vas a poderlo deducir. Entonces, ahí empieza un poco oye, razona 2 veces antes de querer comprar una factura o de tener este tipo de esquemas agresivos, porque vas a tener un impacto económico muy grande. Una empresa que no pueda hacer deducible su nómina, son cantidades impresionantes. Y aparte de todo, no puede acreditar ese IVA, que es un 16% adicional de su nómina, también es una cantidad bastante importante. ¿Y todo esto por qué surgió? La verdad, una iniciativa de fiscalización que comenzó el SAT, te comentaba por ahí de 2014, fue revisar que los servicios que prestaban tanto terceros independientes como las empresas intercompañía al beneficiario cumplieran con los requisitos de subcontratación laboral que hoy en día siguen en el 15A de la Ley del Trabajo. Te comentaba la especialización, los otros dos es que no corresponden a actividades iguales o similares que ejecuta quien recibe el servicio, y la otra es que quien te presta el servicio, sus trabajadores y los tuyos no hagan actividades iguales o similares. Si tú no cumplías con alguno de esos 3, la consecuencia jurídica es que el que recibía el servicio se consideraba patrón de los trabajadores del prestador del servicio. Bajo esa línea de pensamiento, la consecuencia en materia tributaria era que los gastos no podían ser deducibles porque entre varios requisitos de los que tenemos, tú tienes que soportar tu deducción con un CFDI. Nada más que para este caso, si tú ya eres considerado patrón y vas a hacer un gasto deducible de nómina, necesitas un CFDI de nómina, el cual no tienes porque lo único que tú con lo único que tú amparas ese gasto es un CFDI por una prestación de un servicio, requisito formal, adiós tu deducción. Y luego si nos volteamos a ver el IVA, la ley del IVA te establece que la relación subordinada, o sea, patrón-trabajador, no causa el impuesto. Exactamente. Entonces, el IVA que te fue trasladado y que tú pagaste, pues la realidad es que nunca se debió de haber causado. Por ende, todo tu acreditamiento, toda tu mecánica del IVA de ese mes, pues hay que sacarle de esa bolsita el IVA que le pagaste a este trabajador. Y así fue como inició. Y fue tan relevante que esto que generó precedentes. No hay una jurisprudencia al respecto. Solamente hay un precedente, hay una jurisprudencia, pero no a nivel federal, sino es únicamente en el tercer circuito que corresponde a Jalisco, que el pleno de los tribunales colegiados ahí señalaron que la Ley Federal de Trabajo en términos generales puede ser aplicada en materia tributaria. Por ende, si tú no cumples con la Ley Federal de Trabajo los requisitos del artículo 15A, no puedes hacer deducible y acreditable los impuestos que correspondan. Posteriormente, ¿qué viene? En otra jurisdicción, el sexto circuito, si no me equivoco, que es Puebla, un precedente completamente igual, no un precedente igual, un tema exactamente de lo mismo concluye distinto, en el sentido más o menos que no puedes aplicar la Ley Federal del Trabajo en materia tributaria. ¿Por qué? Porque aparte de todo, hay que recordar muy importante, esto de subcontratación, insourcing y outsourcing es una prestación de servicios. Civilmente y mercantilmente no te regula ninguno de los dos códigos un contrato en el que tú pones a disposición personal. Son relaciones meramente comerciales y así también se tiene que ver a la luz tributaria. La luz tributaria solamente hasta 2017 que vino una reforma derivado de toda esta problemática de los precedentes. Y antes de entrar para concluir, tenemos el precedente que sí aplica para Jalisco la Ley Federal del Trabajo, tenemos el otro precedente en Puebla.
se va a una contradicción de tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamentablemente se lava las manos la Corte y dice, son antecedentes distintos, son completamente criterios originados por temas que no tienen la misma materia, entonces no me pronuncio al respecto, no hay contradicción de tesis, y lo que tenemos hasta hoy en día es solamente este precedente que es muy preocupante en Jalisco. Y hubo una fuga de empresas de Jalisco a Puebla, ¿no? A Puebla o cualquier otra. Todos se cayeron, vámonos de aquí. Sí, preocupante ese tema. Entonces, ya que viene esto, concluye en 2016 más o menos estos precedentes. También, previo a llegar a un tribunal colegiado de circuito, tienes que tener una instancia anterior, que es el juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí debo reconocer que el tribunal siempre mantuvo una postura en el sentido de que, esta relación de subcontratación laboral, outsourcing, outsourcing, es una mera prestación de servicios, por ende causa IVA, y mientras tú cumplas con los requisitos de tener tu CFDI por esta prestación de servicios, puede ser deducible el gasto y acreditable el impuesto. No llegó a nivel de jurisprudencia, pero sí hubo un precedente importante emitido por no recuerdo si fue la primera o segunda sección del tribunal, en el que señalaron y reiteraron lo mismo. Esto es una prestación de servicios y por ende se puede realizar el acreditamiento y hacer deducible el gasto. Entonces, en un principio, en un primer escenario, pues bueno, ibas un poco más tranquilo en dado caso de que en alguna auditoría o por derivado de una solicitud de devolución te cuestionaran este punto, y ya cuando llegabas a tribunales colegiados, mientras no estuvieras en Jalisco, tenías una luz de que probablemente podías obtener un resultado favorable respecto de estos cuestionamientos y observaciones de la autoridad. Atendiendo el tiempo muy rápido, comento, después de esto, 2017, viene una reforma importante a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del IVA, para hacer como este vínculo entre la ley federal del trabajo, entre que se aplica o no aplica. Lo que establecen es, para hacer deducibles los gastos, tienes que cumplir con tener cierta información de tu prestador de servicio, que en resumen son CFDI de sueldos y salarios, su acuse, el pago de contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que tú puedas deducir estos gastos de aquellos servicios que en términos de la ley federal del trabajo se consideran subcontratación laboral. Y para el IVA, tenías que tener las declaraciones de pago, la declaración y pago del impuesto al valor agregado que realizaba tu prestador de servicios. Adicionalmente, con una informativa que realmente nunca se pudo adaptar al sistema como estaba. Y sí, digamos, yo recuerdo cuando fue la reforma, siempre fue, oye, dame esta información. Yo ya traía una relación de este tipo desde antes, ¿ah? Y, oye, necesito que me des esto. No quiero, y hazle como quieras, ¿no? O te entregaban lo que se les pegaba la gana, ¿no? Ahí pues ahí está, y es una cuestión de prácticamente religiosa, de fe, ¿verdad? Pues de que tienes que creer lo que te está entregando esta persona, ¿no? De que es eso. Y la incertidumbre que se genera en el empresario, sobre todo las dificultades, porque cada vez es más difícil, porque entonces viene una renegociación contractual de si quieres que te siga contratando, vas a tener que entregarme esta información, más esto, más esto, más esto. Y ahí venían las otras problemáticas. Oye, mi información personal la tiene un tercero, ¿qué puede hacer ese tercero con mi información personal? Es que la ley lo está mandatando a que se le entregues. Pues sí, pero eso, y mi seguridad, o sea, venía una serie de interrogantes que al día de hoy, me encantó, la Corte o se lava las manos, o se ha lavado las manos, o simplemente lo tiene ahí guardado en el cajón de a ver cuándo resuelvo, y mientras tanto el empresario pues se encuentra en este escenario de, oye, yo tengo que cumplir con esto, ya me fui al amparo o ya me fui a juicio, pero pues no resuelven y yo tengo que seguir esperando. Y va a pasar, yo creo que exactamente lo mismo con esta reforma en materia de subcontratación. O sea, por lo que he entendido es, si así pasa, va a haber ya hubo amenazas de nos largamos del país, o va a haber una oleada de amparos, ¿no? Oleada de amparos, creo que los amparos contra la reforma de 2012
ahí siguen, ¿no? Entonces... Sí, hay unos ahí todavía pendientes de resolución. Digo, la Corte al final, contra los amparos de 2012 de subcontratación laboral, en resumen, sí resolvió que no había una inconstitucionalidad, que en la subcontratación laboral existe una doble subordinación respecto de tu patrón, con el que tienes tu contrato individual de trabajo, y respecto de a quién le prestas el servicio en aquellos casos que estás dentro de sus oficinas. Un poco tratando de justificar esta iniciativa, este tema de la subcontratación laboral, pero sí fue lo que sucedió con encuentros de esos amparos de la Ley Federal del Trabajo. Y ahorita... ¿Cuáles son las peores consecuencias, Pedro? ¿Cuáles son las peores consecuencias ahorita que le puede acarrear tanto para la empresa de subcontratación como para quien contrata a esa empresa en caso de que a la luz de esta reforma que tú nos estás presentando se determine, híjole, esto no es subcontratación o no era subcontratable? ¿Qué es lo peor que les puede pasar? El peor escenario, estamos hablando de un tema penal, porque ya se considera en esta reforma como un delito equiparado a la defraudación fiscal. Tienen que haber involucradas, si no me equivoco, menos, o sea, 3 personas o más en este esquema o en esta planeación, pero es principalmente o el peor escenario. Otros escenarios complicados es en el sentido comercial, porque hablando un poco de la reforma, para saber qué es lo que se propone. Ley Federal del Trabajo, se eliminan artículos 15A al 15D, ya no existe la subcontratación laboral y se prohíbe toda aquella actividad que no sea especializada, vinculada con tu objeto social y tu actividad económica. Un movimiento de la Ley Federal del Trabajo importante, la Secretaría va a tener que emitir, a partir de la entrada en vigor, que no sabemos cuándo va a ser, pero se estima pronto, tiene 4 meses para expedir unas reglas para que tu prestador de servicios o tu empresa interna de prestador de servicios califique y obtenga una autorización, certificación, que efectivamente sus servicios son especializados y estás bajo este régimen de subcontratación legal. Si tú no tienes esa certificación o autorización, te podría decir cuál es el problema. El tercero independiente no lo van a contratar porque no le pueden pagar, porque va a tener la consecuencia de que quien le paga no puede deducir ni acreditar impuestos, y aparte de todo, tiene esa cereza del pastel que puede ser un tema penal. Entonces, se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque haciendo una reforma un poco integral, lo que modifican en las disposiciones fiscales, en un principio en el Código Fiscal te establecen, de manera equivocada desde mi punto de vista, porque no tendría que estar ahí, pero te dicen no son gastos estrictamente indispensables los que se vinculen con su contratación laboral. Eso no debe estar en el código, pero bueno, ya es proceso de técnica legislativa, 100% de quien lo propuso. Pero sí te modifican la ley de renta y la ley del IVA para decirte, oye, así como antes, de 2017 a 2019, te pedían los comprobantes de CFDI, pagos de IVA, etcétera, todos estos documentos, pagos de cuotas al IMSS, ahora también vuelven esos requisitos que se eliminaron a partir de 2020, y además de todos esos papeles, me tienes que acompañar la autorización o certificación de tu prestador de servicios por parte de la Secretaría del Trabajo. Si no la tienes, volvemos a lo mismo. No puedo hacer deducible el gasto, no puedo acreditar ese IVA y corro el riesgo en materia penal. Y carga administrativa adicional. Hablando de seguridad social, la reforma que también viene a seguridad social es, oye, tienes que cumplir con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero para efectos de seguridad social, de manera trimestral, me tienes que estar dando una actualización de contratos, de muchísima información. O sea, no obstante, con lo que ya te pide la Ley Federal del Trabajo, de esta certificación, tienes que también estar informando esto en materia de seguridad social. A ver, el impacto va a ser tremendo, ya si de por sí en el escenario actualmente que nos encontramos, sin reforma en materia de subcontratación, ya es tremendo, ¿no? O sea, la presión que está sintiendo el empresariado en México es fuerte. Esto va a ser trascendental, va a ser muchísimo más pesada la carga. Tú que estás en el medio, que te estás desenvolviendo en toda esta parte, ¿cómo ves en el foro? No sé si has tenido interacción con asociaciones en el gremio para tratar de exponer ante los órganos legislativos esta situación,
como para tratar de sensibilizarnos, que digamos, ya sabemos, tenemos experiencia también en la materia, pero oye, esto va a ser trascendental, o sea, por lo que comentas, puede ser un impacto del cual la economía privada en México, si así ya está afectada con la pandemia, quién sabe cómo vaya a quedar después de esto, ¿no? Por supuesto. Sí, mira, he tenido la fortuna de poder participar en algunas asociaciones con México, Coparmex, y principalmente el CCE, hasta donde tengo entendido, el Consejo Coordinador Empresarial, recaba todas estas inquietudes, sugerencias, preguntas por parte de diversas cámaras y tienen acercamiento con los diputados, principalmente con la Comisión de Hacienda, y pues sí les han señalado toda la problemática. Lamentablemente, y una experiencia particular que tuve en el foro abierto, en el Parlamento abierto que hizo la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para la reforma de 2019, si no me equivoco, los diputados no conocen estos temas, no prestan atención, realmente es un poco de, ok, pues vengan, aquí los escuchamos, pero realmente tú nunca, bueno, por lo menos las reformas anteriores que ya se iniciaban en estos parlamentos abiertos, solamente ves una transcripción en los dictámenes, pero no ves algún ajuste real respecto de las inquietudes y las sugerencias y la forma en que busca trabajar el sector empresarial con el gobierno, porque el sector empresarial no está negado a pagar una PTU, no está negado a tener sus trabajadores en donde tenga que estar, simplemente es encontrar un punto medio, un punto de equilibrio en donde no se vean afectadas ambas partes, porque si bajo este speech de, ok, yo voy en contra de la ilegalidad, muchísimos empresarios nacionales e internacionales con toda la honestidad se voltean, oye, pero ven y revísame, todos mis trabajadores que tengo en mi empresa de servicios interna o externa se pagan sus cuotas del Seguro Social conforme a la ley, conforme a tabuladores reales, conforme a sus ingresos reales. Ven y búscame si tengo operaciones con estos famosos EFOS. Ven, investiga. O sea, yo estoy haciendo todo bien y a pesar de todo eso, porque tú quieres atacar un sector que tienes supuestamente bien identificado, yo también tengo que salir perjudicado por todas estas modificaciones. Es algo a lo que ahí sí se hacen un poco a los oídos sordos en los procesos legislativos. Sí. Por eso sienten que se les está dando, o sea, por eso se siente que se les da tole con el dedo. Porque, pues, ¿sabes qué? Ven, descósete, órale, vas, suéltate, ¿no? Desahógate. Es que es eso, o sea, te hacen sentir como que es un desahogo sentimental, ¿no? Órale, vas, vacíate, todo lo que traigas, el odio, la tristeza, suéltala, venga, suéltala aquí, desahógate. Pero ya a la hora de valorar todo lo que, ahí llevan estudios, llevan planteamientos perfectamente sostenidos, sustentados, fundamentados, órale, vas, sí, claro, los vamos a valorar y ¡pum! Acaban, oye, ¿qué hacemos con esto? No, pues échalo al boiler, ¿no? Para claro, que agarre más fuerte el fuego. Un poco de pan y circo. Sí, en verdad sí, y ya justificamos que sí te escuché, pero pues, la verdad es que de todas maneras, como hay una presunción de que tú eres un cochino defraudador y esto va a luchar contra ti, pues no le vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces... Claro, y mira, hay un ejemplo clarísimo. ¿Qué es lo que principalmente se ha cuestionado de esta reforma como está hoy en día? Y va en el tema de los transitorios, con cómo y cuándo entra en vigor. Para ciertas modificaciones que no incluyen en materia tributaria la del Código Fiscal, la ley de renta y la ley del IVA, esas entran al día siguiente de su publicación. Y algo que se les dijo que es el primer, y yo creo que de los peores errores que tiene esta reforma, es que cómo es posible que para que yo, desde un punto de vista tributario, pueda contratar tener contratos de subcontratación, pueda deducir ese gasto, acreditar ese IVA, un requisito que tú me pides es esta famosa certificación que va a otorgar la Secretaría del Trabajo. Si tú ves las reglas y ves cómo va a funcionar la entrada en vigor para obtener esa certificación, primero la Secretaría del Trabajo tiene 4 meses para expedir las reglas, o sea, las reglas del juego. Y después el prestador de servicio tiene 6 meses para calificar o para obtener esta certificación. Entonces, ¿qué pasa en esos 10 meses? Porque yo al día 1 en materia tributaria ya estoy incumpliendo porque si contrato algo que está vinculado con mi objeto social o mi actividad económica, o sea, hasta puede ser un delito. O sea, no hay una sinergia y es algo que se les ha explicado, se les ha dicho de muchas formas y tú ves las discusiones, ves a los expertos, los representantes, a diversas personas del gobierno hablando en foros y te dicen, la reforma va como está. Oye, pero ¿y esto? La reforma va como está. Todo es perfectible.
todo es Claro. perfectible. Es mejor tener una reforma a no tenerla. Ya después la iremos corrigiendo. Ah, no, ya no la sabemos, ya ese disco, ya no la sabemos. Sí, al rato van a sacar las reglas para la aplicación de las reglas y que no entre en vigor, pero mientras tanto es una angustia impresionante porque, Dios mío santo, ya mañana estoy cometiendo un delito y ¿qué vamos a hacer? No, ya. Sí, es algo muy, muy socorrido desde hace Sí, muchos años. claro que sí, mira, ya que ya nos ganó el tiempo un poco, Ay, Dios mío pero santo. digo, para beneficio de la audiencia, pues algunas recomendaciones que es importante ahorita, si ya lo deben, bueno, ya lo hicieron o están en ese proceso, revisar objetos sociales, revisar actividades económicas, revisar organigramas, ver cómo están corporativamente, laboralmente, porque tienen temas muy complicados, sindicatos, incluso de la propia actividad, o sea, porque esto no nada más abarca corporativo, laboral y fiscal. O sea, esto el día de mañana tienes temas administrativos, empresas que tienen a lo mejor algún derecho o alguna concesión, que derivado de estas reestructuras que probablemente tengan que hacer, pues ¿qué va a pasar el día de mañana? O sea, es muchísimo lo que se tiene que hacer derivado de esta reforma. Pedro, pues, infinitas gracias. Ya nos dejaste súper espantados. Hoy no vamos a dormir. Estaba yo esperando la segunda parte de El Aro, ¿verdad? Ya iba a ver la segunda parte. Ya no quiero, ya con esto ya quedé curado de espanto. Pero me Sí, da muchísimas gracias. Es muy interesante todo lo que has planteado. Yo creo que también para todo nuestro auditorio, para todos aquellos que no lo estaban conscientes de los alcances de esta reforma, ya lo están. Para todos los que ya lo estaban, pues para agilizarse, estos puntos finales que acabas tú de tocar son relevantísimos y en verdad una charla, por lo menos para mí, deliciosa, ¿no? Espero que tú también hayas disfrutado esta participación y que próximamente nos acompañes nuevamente. No, al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo pasó volando. Podríamos seguir aquí otras 2 horas platicando de todo esto y lo peor, me adelanto, es que en ningún momento te podría dar una buena noticia, que es lo que esperabas a lo mejor. pero bueno, al final del día, como todas las reformas que han sucedido, hay que adaptarse y hay que encontrar la mejor manera de poderlas implementar, ya sea internamente o asesorando a alguien externamente. Pedro, pues infinitas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te deseo el mayor de los éxitos. Y bueno, amigos, pues una emisión más de nuestro programa de los mejores fiscalistas de México. Reitero nuestro reconocimiento, todo Grupo GBA, a las mujeres de México y del mundo, ¿no? Y pues sigan adelante y cuentan con todo nuestro apoyo. Gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión en un mes. Saludos cordiales a todos.